Buenos días, hermanos. Les saludamos como cada domingo en el nombre del Señor Cristo Jesús, orando que se encuentren bien, bendecidos, gozosos, protegidos, proveídos y descansando en la maravillosa gracia de Dios. Esta mañana continuamos nuestro estudio en el libro de Romanos. Esta vez vamos a estar solamente, yo creo que en los versos 12 al 14, solamente 3 versos vamos a poder hacer. Y lo que quiero hacer es tocar este punto de inicio para lo que resta del capítulo. El capítulo 5, la semana anterior a la semana pasada, hablábamos acerca de la reconciliación. Pues por la fe en Cristo Jesús hemos ahora llegado a ser hijos de Dios, reconciliados con Dios obviamente, redimidos, perdonados. La Biblia comienza en el capítulo 5, verso 1 de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ya no somos enemigos de Dios. Y luego vimos un poco de lo que eso significa y hablábamos de lo maravilloso que es vivir en esta paz para con Dios, como dice el verso número 1. La semana pasada hablábamos un poquito acerca de, si todas estas bendiciones nos han sido dadas en Cristo Jesús por nuestra fe en Cristo Jesús, entonces ¿por qué sufren los cristianos? Y hablábamos acerca de ese tema la semana pasada. Y este tema en particular, versos 12, 13 y 14 del capítulo 5 en Romanos, conecta directamente con ese tema. ¿Por qué sufren ¿Por qué sufren los cristianos? Bueno, los romanos y los mexicanos y los americanos y todos sufren. ¿Por qué sufren los cristianos? En el verso 12 vamos a tener una respuesta, si en alguna manera podemos decirlo, directa. ¿Por qué el sufrimiento? Y vamos a mirar que todo eso es conectado a lo que vemos en el mundo sucediendo hoy en día, es conectado a esta gran verdad. Y se llama el pecado. ¿Y de dónde vino el pecado? ¿Y cómo es que el pecado entró al mundo? Eso es lo que vamos a tratar de contestar en estos versos. Por eso no quiero tomar muchos más versos. Yo sé que no terminaríamos el tema hoy. Voy a intentar en estos 3 versos que tengamos una idea clara, que Dios nos abra el entendimiento y nos diga la razón por la que el mundo está de esta manera, en tanta inmoralidad, en tanta injusticia, es por el pecado. La razón por qué la gente sufre es por el pecado. La razón por qué tanta gente muere es por el pecado. La razón por qué hay tanta injusticia, el pecado. ¿Por qué tanto abuso? El pecado. ¿Por qué hay tanta violencia? El pecado. Y todo regresa ahí. Así que vamos a hacer un recuento de estas cosas y vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para que podamos no solamente interpretar correctamente su palabra, después de observar cuidadosamente, pero después aplicarla de una manera en que nos enseñe a vivir como cristianos en este mundo de maldad y de injusticia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de usted una vez más, agradecidos, Dios, por el privilegio, agradecidos por su bondad, por su misericordia, agradecidos, Dios, por la provisión y su presencia en nuestras vidas. Dios, gracias por todo lo que usted es y por todo lo que hace por nosotros. Le pedimos, Dios, que esta mañana nos hable y que siga continuando, que continúe, haciendo en nosotros su voluntad. Ese es nuestro deseo y así le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que Romanos capítulo 5 dice, por tanto. ¿Por qué dice por tanto? Bueno, tenemos que leer el verso anterior. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, que es Cristo Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Y nos gloriamos, dice, en la tribulación. Nos gloriamos en el sufrimiento. Y no solamente eso, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en la reconciliación. La reconciliación que hemos recibido por fe en Cristo Jesús. Entonces, porque tenemos estas grandísimas bendiciones, porque somos los recipientes de tanta gracia y de tanta misericordia. Por tanto, dice verso 12. Ahora va Pablo a comenzar a hablarnos de un tema aquí que se ha vuelto el punto de discusión durante muchísimos años.
Estoy hablando de casi 1000 y tantos años, ha sido en alguna manera esto tema de discusión. Porque si acaso Pablo estaba diciendo esto, no, Pablo estaba diciendo esto, Pablo estaba diciendo aquí, Este capítulo, estos versos en particular, son uno de los capítulos y versos que son más discutidos entre los teólogos. No se pueden poner de acuerdo en cuanto a qué se refería y qué es lo que estaba diciendo. Yo no creo que, con todo el respeto de estos hombres que han pasado sus vidas enteras estudiando la Biblia, yo no creo que Dios escribió esto para que nosotros estudiásemos de manera tal que solamente con un doctorado en teología lo pudiésemos entender. Yo no creo que era la intención del Espíritu Santo escribir algo tan complejo que solamente un cierto mínimo número de personas iluminadas pudieran entenderlo. No creo que eso es así. Lo que creo es que nosotros podemos hacer una cosa que es tan simple y tan sencilla, la podemos volver tan complicada. En el capítulo 5, al principio, lo que nos está diciendo es la bendición de haber sido justificados por la fe en Cristo Jesús. La gracia de Dios para darnos lo que no merecíamos. Al principio del capítulo 5. Y luego nos va a decir, y esta gracia en la cual Dios nos dio acceso a esta gracia en la cual ahora nosotros estamos, la Biblia nos dice, y es claramente así, esta gracia en la cual estamos firmes. No solamente tuvimos entrada, acceso a esta gracia, pero ahora permanecemos. Eso quiere decir, estamos firmes, quiere decir permanentemente en esta gracia. Quiere decir que desde el momento de nuestra justificación, cuando por fe en Cristo Jesús fuimos declarados por Dios, que es el juez supremo de todo el universo, cuando Él dijo justificado, cuando Él dijo ahora la justicia de mi Hijo amado Cristo Jesús va a ser imputada, acreditada, puesta en la cuenta de ustedes. Por eso ya no van a ser mis enemigos. Ahora podemos, dice, tener esta reconciliación por la obra redentora de Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, el Padre, Dios nos dice, de aquí en adelante nunca habrá un solo momento cuando no te mire con gracia, cuando no te mire con favor, cuando no te mire para bendecirte solamente. ¿Eso quiere decir que somos perfectos? Por supuesto que no, y usted y yo sabemos primeramente que no lo somos y que no lo vamos a hacer mientras vivamos en este mundo. Después de la justificación viene la santificación, que es toda una vida. Y en este periodo, en este proceso de santificación, vamos a fallar muchas veces, vamos a caer involuntariamente. No es lo que deseamos, pero vamos a fallar. Porque vivimos en este cuerpo de carne y esta carne es traicionera. Esta carne nos desea, nos busca arrastrar a lo que antes fuimos. Hay todavía vestigios en nosotros de esos deseos que antes teníamos. Por el Espíritu que ahora está en nosotros, hemos aprendido a poner la carne en sujeción, pero no ha muerto. Y no le podemos enseñar a la carne a comportarse como cristiano, porque no hay tal cosa. Entonces vamos a tener esta batalla constante con la carne. ¿Qué tanto del Espíritu estamos llenos, seamos llenos cada mañana? ¿Qué tanto de la palabra de Dios estamos absorbiendo cada mañana? ¿Qué tanto de intimidad en ese tiempo con Dios hemos pasado diariamente? Depende qué tanto dominio tenemos sobre la carne. Lo dije antes y lo voy a seguir diciendo hasta que Dios me llame a estar en su presencia. El cristianismo no es para los perezosos. Una persona perezosa no puede ser cristiano, porque el cristianismo es convicción, es dedicación, es devoción, es gozo, sí, es paz, sí, es bendición, por supuesto que sí. Pero ninguna de estas cualidades va divorciada de la convicción, de la dedicación, de la devoción. Porque tiene que haber un proceso en nosotros que se llama madurez. Tenemos que aprender a ser cristianos maduros. Y una manera de ver la madurez en una persona es cómo reaccionas cuando sucede algo inesperadamente. Tu carácter verdadero se ve cómo reaccionas cuando algo inesperado sucede. Entonces,
Si en verdad queremos aprender a vivir de esta manera como cristianos, debemos entender que estamos expuestos todos los días a fallar. Dice Pablo, aquel que cree que es fuerte, vea que no caiga. Nunca digas que porque eres cristiano ya estás perfectamente seguro que nada malo te va a pasar. Nunca digas eso. Porque para cometer una falta cualquiera de nosotros. Pero eso no significa que ya Dios te va a desechar. Significa que hay que correr a pedir perdón, que hay que ser restaurados, que hay que ser traídos de nuevo a esa comunión íntima con Dios, comenzando de nuevo. Pero ahora Pablo aquí nos va a decir, por tanto, porque ya hemos venido a esa paz para con Dios, porque por gracia hemos sido dado acceso a entrar al trono de la gracia, dice Hebreos. Allí encontramos ayuda en tiempos de necesidad. Ahora bien, tenemos todas esas cosas. ¿Qué hacemos entonces? Creo que la manera en que podemos ver los versos 12 hasta el verso 21 es una manera muy sencilla. Y grábense esto. ¿Qué nos dice este pasaje en Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante? ¿Qué nos dice? Nos dice esto. Nos dice simple y sencillamente eso. No importa si fallaste, no importa en qué manera fallaste, no importa cuándo fallaste y cuánto fallaste. No importa qué tan profundo hayas caído, la gracia de Dios es mucho mayor que tu pecado. En otras palabras, la gracia de Dios será siempre más que suficiente para perdonarte de tu falta. Eso es lo que creo que podemos ver en estos versos y debemos entender. Entonces, Pablo aquí va a ir de regreso hasta el libro de Génesis. Vean esto, lo voy a leer los versos solamente del 12 al 21 para que tengamos el contexto, pero como dije, solamente desarrollaremos 1 o 2 versos o 3 de estos que voy a leer. Dice Pablo en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Ahora nos va a decir. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Cristo Jesús. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante, hermosísimo pasaje, interesantes enseñanzas en estos versos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Dice, por tanto, dice, ya sabemos lo que se está refiriendo, está conectado todo lo que ha dicho desde el capítulo 1, verso 18 hasta este momento. Eso es lo que está haciendo en una síntesis, presentando ahora de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, va a hablar acerca de la vida en el Espíritu. Cómo ahora, ya que nacimos a esta nueva vida, ya que recibimos al Espíritu Santo que está en nosotros, ahora nos va a decir el capítulo 8, entonces andemos pues por el Espíritu y no por la carne. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero para llegar a ese punto,
tiene que primero decirnos esto. Entonces, espérate, ya entiendo. La Biblia dice que la justicia de Dios se revela desde el cielo para todos aquellos que con injusticia suprimen la verdad de Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que no hay uno justo, ni siquiera uno. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí. La Biblia dice que ni por la religión, ni por las buenas obras, ni por la circuncisión, ni por ser descendientes directos de Abraham, Isaac y de Jacob, ni por ninguna de esas razones por sí solas vamos a ser justificados. Sí, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay una sola manera de ser justificados, y eso es por fe en Cristo Jesús. Sí. Y luego ilustra la justificación por fe en la persona de Abraham, quienes los judíos usaban para un ejemplo claro de lo que es una buena persona con buenas obras. Y la Biblia dice, pero aún Abraham tuvo que ser justificado por su fe. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Eso leímos en el capítulo 15 del libro de Génesis. Entonces, ahora Pablo está haciendo un recuento de todas estas cosas. Dice, entonces, en base a todo lo que ya les expliqué, en base a todo lo que ya les he ilustrado anteriormente, Pablo dice ahora, entiendan este asunto. ¿Por qué entonces los cristianos vamos a vivir en este mundo de sufrimiento? ¿Y por qué constantemente vamos a ser acechados por el pecado como tentación para hacernos caer? Y va a decir, bueno, porque vivimos en un mundo de pecado. ¿Y por qué vivimos en un mundo de pecado? Si se supone que Dios, cuando creó todo en el libro de Génesis, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y bendijo Dios. Sí, Dios hizo todo perfecto, hizo todo bueno. Después el Señor va a crear al hombre del polvo de la tierra. Y el libro de Génesis nos dice, capítulo 1, capítulo 2, y nos va a explicar claritamente, del polvo pues de la tierra formó Dios a un hombre. Y allí está en el suelo un hombre hecho de polvo, de lodo, de tierra. Interesante. Cuando muere una persona y lo llevan a ser cremado su cuerpo, los componentes en esas cenizas, puedes compararlos con los componentes que hayas en un puño de tierra. Muy interesante. Entonces ahí está el hombre que Dios creó, hasta que viene Dios y sopla en él aliento de vida. Y la palabra en realidad dice vidas. Y ahí está el hombre ahora, dice, y fue el hombre un ser viviente. Y a él le dio el nombre de Adán, y a Adán le da Dios la responsabilidad de ser quien ponga nombre a todos los animales. Y un buen día Adán se encuentra poniendo nombre a todos los animales. En un mundo perfecto, el clima es perfecto, ni hace calor, ni hace frío. Todo lo que hay en el jardín del Edén, todo es para el hombre. El Señor le dijo, todo esto que he creado para ti lo he creado. Y comienza a ponerle nombre a los animales. Y mientras él hacía eso, se encontró que entre todos los animales no había alguien que fuera como él, que fuera compatible a él. Pero él no se preocupa por eso. Pero Dios lo ve y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y luego la Biblia dice que Dios hace caer en un sueño profundo al hombre, y de su costado Dios va a tomar una parte de su costado, y de esa parte que él tomó va a hacer Dios una mujer. La Biblia dice eso de una manera tan maravillosa, y la Biblia dice que Dios creó a la mujer y la trajo al hombre. Y cuando el hombre despertó de ese sueño, vio a la mujer, y lo primero que dijo, ¡wow! Esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por tanto será llamada varona, o es mujer. Ahí están Adán y Eva en un mundo perfecto. No tienen vecinos, no hay chismes, no hay ponchera, no hay nada malo. Todo es maravillosamente hermoso. Hay de todo lo que necesitan para comer. Ni siquiera tenía que trabajar, solamente tenía que cosechar lo que la tierra le proveía. Todo lo que necesitaba estaba ahí.
Y no solamente eso, lo más bonito para él es que todos los días Dios venía en el fresco de la tarde y hablaba a Adán y Dios caminaban y caminaban y platicaban y platicaban y platicaban y todo era hermoso en verdad. Pero entre todo lo que había en el jardín del Edén hay un árbol el cual Dios le dice, mira Adán, todo esto es tuyo, lo he creado para ti, tú eres el Señor de todo esto, tú vas a enseñorearte de todo lo que yo he creado para ti. Pero de ese árbol que está allí no debes comer, porque el día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. Y en un buen día aparece Satanás en forma de una serpiente y encuentra a Eva merodeando por ahí cerca de ese árbol y le señala al árbol y le dice, mira ese árbol. ¿Acaso el fruto de ese árbol no se ve apetitoso, jugoso, rico, dulce de verdad? Sí, pero Dios dijo que de ese árbol no deberíamos comer. Y ella le agrega y dice, ni tocarlo. Y dijo, porque dijo que si comemos de ese árbol ciertamente moriremos. Y aquí viene la primera amenaza. ¿Con que Dios ha dicho? Lo primero que Satanás hace es poner en duda en la mente de la mujer. ¿Con que Dios ha dicho? Mira, no es así. No es cierto, o sea, si tú comes de ese fruto no vas a morir. Ahora, lo que sí es cierto es de que cuando comas de ese fruto vas a ser como Dios. En realidad, lo que la serpiente está haciendo, y estoy parafraseando todo esto, entiéndanme, lo que la serpiente está haciendo es que le está diciendo a Eva, en realidad Dios está ocultando algo bueno, algo que te favorecería, algo que es para tu beneficio. Lo que Dios está ocultando es esto, Eva. Dios sabe muy bien que del día que comas de ese árbol vas a ser como Él. Y Dios no quiere eso para ti. ¿Ves? Ya está plantando dudas en la mente de la mujer. Y la mujer, porque Dios la creó a su imagen y semejanza, eso quiere decir que tiene la capacidad para decidir, le dio esta voluntad que ella puede ejercer. La mujer, ¿cómo será la vida si yo llegara a ser como Dios? ¿Y qué hace? Ni tarda ni perezosa, va y coge del fruto y lo come. Y no solamente contenta con eso, viene y le lleva de ese fruto a su esposo. Que dicho sea de paso, ¿dónde estaba? ¿Quién sabe? Una de las grandes incógnitas. ¿Por qué la mujer estaba sola y por qué estaba teniendo esta conversación con la serpiente, con Satanás? Y no siquiera se asustó, ni siquiera tuvo ningún tipo de reserva. Eso es otro tema, pero después viene el hombre y, honey, esposo, mi amor, yo no sé cómo usted le diga a su esposo, mira que prueba esta fruta, es de lo más dulce que puedes probar. Y el otro, sin preguntar ni nada, ahí va a comer. Eva fue engañada por la serpiente. Adán no fue engañado. Adán deliberadamente comió e hizo algo que él sabía que no tenía que hacer. La responsabilidad era suya. Dios lo había hecho responsable de su mujer. Él le dijo que él iba a ser la cabeza. Ninguna de esas cosas. Él deliberadamente decidió desobedecer a Dios. Él deliberadamente se puso en un lugar donde dijo, bueno, Dios dijo esto, pero no pasa nada, yo puedo hacer. Porque yo sé, yo quiero. Él se pone en lugar de autoridad y deja a Dios por fuera de su decisión. Lo que pasa es que llega la tarde en donde Dios viene a caminar con él otra vez y cuando Dios lo busca, le llama y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y no se aparece a la cita. Y cuando por fin responde, le dice, es que oí que venías y tuve miedo y me escondí. Dios, obviamente Dios ya sabe lo que ha sucedido. Lo que Dios quiere es que él admita. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Oí que venías y tuve miedo, me escondí porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y de una vez comienza el juego de la culpa. La mujer que me diste. En cierta manera Adán dice, la culpa es tuya. ¿Para qué me diste a esta mujer?
Y mujer, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fue la serpiente fue la que me engañó. Y Dios va entonces a emitir su juicio. La serpiente va a arrastrarse todos los días de su vida y de la simiente de una mujer, así es la profecía, capítulo 3, verso 15, la simiente de una mujer vendría aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y Satanás le heriría en el calcañar, en el talón, pues, le mordería. Pero es una profecía para el futuro, se conoce como el protoevangelio, la primera mención del evangelio. Pero inmediatamente las consecuencias vienen. Y ahí el hombre y la mujer cubiertos con hojas de higuera. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, tiene que sacrificar un par de animalitos para poder, o un animal o dos, qué sé yo, para poder de la piel de ese animal, cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Indicando así que en el futuro habría uno que sería la víctima inocente y moriría por el pecado de los demás. Ven, todo tiene su origen en Génesis y harían muy bien, ya como consejo, de estudiar, escudriñar el libro de Génesis. Entonces, ahora ya está el problema. Por cuanto eso sucedió, el hombre y la mujer van a quedar separados del jardín. Van a ser expulsados de ese lugar de grandísima bendición. Y un ángel va a resguardar una espada, va a resguardar la entrada para que el hombre no pueda volver ahí. De ahí en adelante vamos a ver, el capítulo 4 nos va a decir que engendró entonces Adán y Eva hijos. Y de los dos primeros hijos, Caín y Abel, Caín va a venir terminando matando a su hermano Abel. Ya el pecado ha entrado en la raza humana. Abel está muerto y Caín es desterrado para siempre. Y vuelve de nuevo y van a tener otro hijo. Y lo interesante es que en el capítulo 4 dice, y después engendró Adán y Eva, engendraron otro hijo, a imagen de Adán fue engendrado. Ya no es a imagen de Dios, porque ahora es a imagen de Adán, que es el hombre por el cual el pecado entró al mundo. Y como Adán es el principal, como Adán es el que Dios usó para dar origen a la raza humana, todos los descendientes de Adán desde ese momento, que han sido engendrados primero por sus primeros hijos y luego los demás, y luego los demás, y luego los demás, y luego los demás, y caminamos hasta Génesis capítulo 11. Y nos encontramos ahí con la división que Dios tiene que hacer, porque el hombre viven en un solo lugar y tienen un mismo idioma, y ahora en sus maquinaciones están planeando construir una torre que los lleve lo más alto para poder llegar al cielo sin Dios. Ese es el origen de la idolatría. Ese es el origen del humanismo, en donde el hombre quiere ponerse en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y Dios dijo, no es bueno. Y van a venir y va a confundir el lenguaje de todos los hombres, y de ahí va a dispersarse los hombres por todo el mundo, porque ya sus lenguas son distintas y se van a comenzar a esparcir por todo el continente, por toda la tierra. Y ese es el origen de las naciones. Y donde quiera que van, llevan consigo sus prácticas humanistas, su idolatría. Entonces, Adán se convierte así en el padre, pues, de la raza humana. Y todos los descendientes de Adán que han sido engendrados a imagen de Adán. ¿Y qué quiere decir eso? Porque Adán ahora es un hombre que ha experimentado en su carne propia, en su vida propia, lo que es el efecto del pecado. En el momento en que el pecado entró en Adán, y Adán por su voluntad propia decidió desafiar y desobedecer a Dios, Adán ahora se convierte en el padre de todos. Obviamente es el primero, se convierte en el padre de todos los que van a venir después, y todos van a heredar ese mismo pecado que por Adán es transmitido, pasado a nosotros de generación en generación. Todos. Por eso es insensato la distinción de razas, porque al final de todo la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, porque de una sangre hizo a toda linaje de la tierra. Todos somos descendientes de un solo hombre, y eso es Adán. Entonces, verso 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán.
por si no teníamos claro, Adán es el primer hombre en la tierra. El momento en que en Adán entró el pecado, todos los descendientes de Adán van a nacer con esa naturaleza pecaminosa. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores, nacimos ya con una inclinación al pecado. David dice en el Salmo 51, en verdad dice, en pecado he sido engendrado, en pecado me engendró y engendrado en el vientre de mi madre. Eso es lo que dice. Entonces, por causa del pecado, el Señor le dijo a Adán, el día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. Ahora, físicamente no murió, pero lo que murió fue su relación íntima, espiritualmente hablando con Dios, porque Dios es espíritu. A manera que Él puede comunicarse con Dios, necesita el espíritu para poderse comunicar, para poder estar en esta comunión con Dios. Pero en el momento en que cae en pecado, esa comunión íntima con Dios ha sido cortada. Cuando el hombre que nace en la tierra no tiene una relación con Dios, espiritualmente es un hombre muerto. Aunque físicamente esté vivo y hace tantas cosas y hace muchas cosas buenas, pero de nada sirve porque está muerto. Efesios capítulo 2 dice, nosotros vivimos en otro tiempo muertos en delitos y pecados, separados de Dios, sin fe, sin esperanza, sin Dios, dice Colosenses. Entonces, entendemos esto. ¿Por qué el mundo es un mundo de violencia? Por el pecado que entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué hay tanta maldad? Por el pecado que entró al mundo por un hombre. ¿Por qué tanto aborto? Por el pecado que entró al mundo por un hombre. ¿Por qué tanto esto? Por el pecado. ¿Y qué trajo consigo el pecado? Nota lo que dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. No solamente el pecado, pero él dijo, ciertamente el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. El pecado entró por un hombre y con el pecado también vino la muerte. Y si una cosa es verdadera, cuando leemos capítulo 5 en el libro de Génesis, nos empieza a decir todas las generaciones y nos dice, estas son las generaciones, y comienza con Adán. Y Adán vivió tantos años después de que engendró a fulano de tal, y vivió tantos años, y al final de eso dice, y murió. Y luego dice después, y vino esto fulano, y vivió tantos años, y murió. Y vino y después de tantos años, y murió. Hay un solo hombre que se menciona en esa genealogía, que no murió, eso es Enoc, porque Enoc dice que caminó con Dios y un día no estuvo más porque Dios se lo llevó. De ahí en adelante todos murieron. Y esa es la historia de la humanidad. Todos hombres que han nacido, todos hombres que han muerto. Y tan seguro es este asunto de la muerte que hay empresas que hacen millones, billones tal vez en toda la historia, billones y billones vendiendo seguros de vida. ¿Y por qué venden seguros de vida? Porque si hay algo seguro es la muerte. Si hay algo seguro es la muerte. De 100 que nacen, 100 mueren. Eso es inevitable. Entonces, entró el pecado por un hombre y con el pecado entró la muerte. Y una cosa es seguro, si el pecado entró a la raza humana por un hombre y por el pecado la muerte, lo que sigue también es verdad. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. No solamente Adán murió, pero todos sus descendientes murieron. Y todo ese linaje hasta el día de hoy en que nos encontramos aquí, todos mis antepasados, que si pudiera tener la posibilidad de hacerlo y seguir a mis antepasados, y los antepasados de mis antepasados y todos mis antepasados, y llegaría de alguna manera hasta más cerca que puedo de Adán. Y te digo una cosa de todos ellos, todos murieron. Y como el Señor Jesús no venga pronto por nosotros, nuestros nietos y bisnietos y más adelante dirán lo mismo. Mis antepasados vivieron y murieron. Esa es la realidad de la vida. El pecado entró al mundo por un hombre. Por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. Todo aquel individuo que ha nacido del vientre de una mujer, ha llegado a este mundo, ha nacido, ha crecido. Y todo individuo que ha vivido en este mundo, no ha habido uno solo, con excepción de Cristo Jesús, que nació del vientre de una mujer, pero no de simiente humana, sino nació engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María.
cuando María era una virgen todavía. Con excepción de Cristo Jesús, todos los otros individuos que jamás hayan existido y los que jamás van a existir y los que van a existir y todos los que han vivido y los que van a vivir, todos han nacido con un problema particular específicamente a la raza humana, y eso es que todos pecan y por el pecado todos mueren, y todos mueren porque todos son pecadores. Esa es la realidad de la vida. Esa es así la única manera como usted y yo podemos entender el mundo en el que vivimos. Y digo esto porque debemos tener no solamente esperanza, pero también debemos de tener paz. Entonces, a ver si estoy entendiendo correctamente. Si es cierto que la vida aquí es un soplo, es como un vapor que se desvanece, dice la Biblia. Si es cierto, entonces, ¿por qué no debemos aprender a vivir de una manera sabia, siendo que la vida es tan breve? Ajá. Y he ahí el punto principal en nuestra existencia. ¿De qué manera vamos a vivir los años que Dios nos permita vivir en este mundo? Y ya sabemos que tarde que temprano vamos a morir. Entonces, todos pecaron. Y aquí la pregunta podía haberse hecho inmediatamente. A ver, Pablo, perdón. Pero Adán fue como 2000 años antes de Moisés. ¿Y cómo puedes decir que todos pecaron antes de Moisés si no había ley? No tiene que haber ley. ¿Y cómo sabes? Pues, fácil. La Biblia dice que el pecado entró y después del pecado la muerte, y la muerte se extendió, se regó a todos los hombres porque todos pecaron. No necesitaba la ley para decirte, sí es pecado. No. ¿Cómo sé que ellos también pecaron? Porque todos murieron. Y si murieron es por causa, una sola causa, una razón principal. Si todos antes de que Moisés recibiera la ley de Dios, los 10 mandamientos, y todos esos seres humanos que vivieron antes, todos murieron, es por una sola razón, porque todos pecaron. Así de sencillo. No es que el pecado inició cuando fue dada la ley, no. El pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre es Adán. ¿Entendemos esto? Esto es fundamental, hermanos. Al compartir el evangelio con alguien, tenemos que claritamente decirle, amigo, amiga, perdóname lo que te voy a decir y no te va a parecer. Yo sé que te va a molestar, pero es la gran verdad. Allá tú lo que vayas a hacer con esta verdad. La verdad es esta. Voy a decirte esto de una manera muy tranquila, muy pacífica y muy respetuosa y muy amable. Pero hay una gran verdad. ¿Eres un pecador o eres una pecadora? Y la cuestión no termina ahí. Por tu pecado, porque eres pecador, porque eres pecadora, la paga del pecado es muerte. Entonces, quieras entenderlo o no, estés de acuerdo o no, puedas decir que amas a Dios o no lo amas, crees en Dios o no crees en Dios, eso no te quita la realidad de que tarde que temprano vas a morir. La paga del pecado es muerte. Déjame decirte eso. Mi pregunta para ti sería, ¿estás preparada para morir? ¿Estás preparado para morir? Porque esa es la pregunta importante en esta vida. No es lo que hiciste, lo que lograste. Edifica todo lo que quieras. Gasta, compra, vístete como tú quieras. Invierte tu dinero y derrocha tu dinero en lo que te dé la gana. Eres libre de hacer lo que te dé tu gana. En realidad no eres libre, pero así querés, pues hazlo pues. Haz como a ti te plazca. Pero lo cierto es esto, tarde o temprano vas a morir. Y cuando mueras te vas a dar cuenta de que tendrás que dar cuenta ante aquel que te dio la vida, porque tú no te creaste, tú no te diste vida. Tú no sostienes tu vida y tú no puedes comprar un minuto más de vida. Eres responsable ante quien que te dio la vida de lo que hiciste con el tiempo que Él te permite estar aquí, porque vas a morir. Indiscutiblemente vas a morir. Haz lo que quieras, pero vas a morir. Puede ser que vivas 100 años, 105, 115, 120 años, no sé cuánto más puede durar una persona, pero tarde que temprano vas a morir. Y cuando mueras vas a estar en la presencia del Dios poderoso que creó todo lo que existe. Y la única pregunta que va a valer en ese momento es, ¿qué hiciste con mi Hijo amado Cristo Jesús, a quien yo te di como Salvador por tus pecados, para que te salvara de tu condición pecaminosa? ¿Qué hiciste con el sacrificio que hizo mi Hijo amado Cristo Jesús para salvarte de tus pecados? Pero es que yo no quería. No te estoy preguntando. Lo que quiero saber, ¿qué hiciste con el sacrificio de mi Hijo amado Cristo Jesús? Pilas. Esa es la manera sencilla de cómo debemos compartir el evangelio. ¿Y por qué esto es lo que está aquí? Dice, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aún cuando diga, yo no hice lo mismo que Adán. Eso no es el punto.
Aquí no hay mentiritas blancas. Y ustedes cristianos, ustedes creyentes en el amor de Jesús, perdónenme que les diga esto. Basta de que se estén echando mentiras, basta de que se estén engañando, basta de que crean que pueden hacer trampa en su vida pecaminosa. Basta de que vivan con ambición de las cosas materiales. Basta de que estén jugándole al cristianito. Basta de que se estén engañando que porque van a la iglesia que todo esto. Basta de vivir una vida falsa que no es una vida de integridad. Basta de estar pretendiendo de ser algo que no somos. Basta de estar jugando con Dios. Basta de estar embarrando su nombre, de estarlo pisoteando, de estarlo ofendiendo cada día con nuestro comportamiento. Si eres cristiano, honra a Dios. Y si no quieres ser cristiano, haz lo que te dé la gana. Pero no estés jugando con Dios, no estés pisoteando su honor, no estés pisoteando su gloria, porque no tienes derecho. ¿Cuántas cosas hacemos y nos ponemos bajo la excusa? Ay, pero yo estoy bajo la gracia y Dios... No, eso es una gracia muy barata y no hay nada de eso en la Biblia. Para que tú estés en esa condición, para que tú tengas lo que tienes, para que vivas lo que vives, para que disfrutas lo que disfrutas, Jesús tuvo que venir a morir por tus pecados, para pagar por tu redención. De otra manera estarías perdido y en el momento en que fueras serías llevado a la llama del infierno para siempre cuando venga el gran juicio del trono blanco. Esto no es juego. Y no tenemos, ni tú, ni yo, ni nadie tenemos derecho de jugar con la provisión divina de la maravillosa y abundante gracia de Dios. Mentira que nos estemos... es que una mentirita blanca. No, mentira es mentira. Y a Dios no le hace ninguna gracia de que nosotros estemos jugando con su nombre. Entonces la Biblia es específicamente clara cuando se trata de esto. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una frase que se compone de 2 palabras aquí y va a ser muy importante. Dice mucho más, esa frase, mucho más. Y se menciona un par de veces, creo que 3 veces en este pasaje. Mucho más. Si pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, si por el pecado de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces la conclusión final sería esta. Hay 2 espectros, 2 lados del espectro en donde te puedes encontrar. O vives en pecado porque vives todavía en Adán. Todos los que viven en este mundo están o en Cristo Jesús o todavía están en Adán. En Adán de que recibieron la naturaleza pecaminosa de Adán. El último Adán. Jesús no es el segundo porque no hay tercero ni cuarto. Jesús no es el segundo Adán. Jesús es el último Adán. Y mira las cosas, te la voy a poner de esta manera. 2 jardines. En el jardín del Edén, a Adán se le dijo, no comerás de este fruto, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En el jardín de Getsemaní, Jesús, postrado sobre su rostro, orando al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En un largo tiempo de oración, mientras los discípulos dormían, Jesús derramaba su alma delante de Dios por la agonía de la muerte. En unas cuantas horas sería arrestado y lo único que quería hacer es permanecer en esa oración en comunión con su Padre. En el jardín del Edén un árbol dio un fruto y de ese fruto comió Adán y consecuencia de esa desobediencia, no era el fruto, era el hecho de desobedecer a Dios. El fruto no tenía nada que ver, era el hecho de desobedecer a Dios. No murió porque comió el fruto, murió porque desobedeció a Dios. Producto de un árbol ese fruto. Producto de un árbol. Van a labrar una cruz. Y en esa cruz colgaría el Hijo de Dios. Aquel que no conoció pecado por nosotros, Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Por el fruto de un árbol y la desobediencia de un hombre, Jesús tuvo que ir a colgar en lo que viene de un árbol una cruz. Pero hay un tercer jardín, no solamente el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. De hecho, dicho sea de paso, Getsemaní significa la prensa del aceite. En Getsemaní se encontraban estos grandes molinos donde traían las
los olivos, las aceitunas, y los echaban en este molino, una piedra grandísima y luego tenía un canalito alrededor y luego una piedra que iba dando vuelta. Y llevaban un burrito que caminaba y llevaba esa piedra y ponían ahí en ese canalito las aceitunas y luego una pequeña canaleta que corría y allá recolectaban el aceite. Getsemaní quiere decir la prensa del aceite, la prensa de los olivos. El jardín del Edén, el jardín de Getsemaní. Pero hay un tercer jardín que se menciona en el cielo, en la presencia de Dios para siempre. 2 hombres, el uno desobedeció miserablemente y por causa de él entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El otro vino y fue a un árbol también. Así se dice que Jesús murió colgado del madero a pagar por el pecado que nos dio este hombre. 2 resultados distintos. La obediencia de el último Adán vino a rescatarnos de la muerte y a llevarnos a vida eterna con él para siempre. La desobediencia de este Adán, el primer Adán, nos sumergió a todos en el pecado y por el pecado la consecuencia la muerte. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Quieres vivir el resto de tu vida aquí y en la eternidad en Adán? ¿O quieres pasar de la muerte segura en Adán a la vida eterna en Cristo Jesús? Esa es tu decisión. Porque así como dice en la Biblia, la paga del pecado es la muerte. En Adán todos los hombres mueren. En Cristo Jesús, vamos a leer más adelante. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta para ti es esta, amigo. ¿En Adán o en Cristo Jesús? La decisión es tuya, es asunto personal entre tú y Dios. Que Dios te dé sabiduría y que en este día escojas vida en Cristo Jesús. Para que seas rescatado de la muerte segura en Adán, tienes que escoger la vida eterna en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra que habla clarito en nosotros, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que penetra nuestro corazón hasta lo más profundo y que nos hace meditar. ¿En dónde me encuentro yo en este momento? ¿Será que todavía sigo en Adán, bajo la condenación de la muerte segura? ¿O será que en este día voy a salir corriendo de Adán, implorando y rogando a Cristo que me reciba para salvación y vida eterna en su nombre, por fe en su nombre y en su obra redentora? Y no más bajo la condenación de la muerte en Adán, pero en la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.